Ayer siguió la audiencia por la causa Cuadernos. Tuvo que escuchar, al menos lo escuchó, porque no la veíamos en cámara, pero acusaciones severas, ¿eh? Ayer la audiencia duró 6 horas. Apasionante mi día. 6 horas de audiencia y a Cristina Kirchner no se la vio en ningún momento. Mirá lo que ocurrió cuando recién comenzaba la audiencia a las 9 de la mañana. Punto vinculado al señor Raúl Víctor Bertúa. Perdón, señor presidente. Doctora León, sí, le escucho. Sí, nuevamente, no veo a Lawson. Veo el techo del estudio, abogados, pero no veo a Lawson. Si es tan amable de ponerse en pantalla, por favor, señor presidente. Desde luego, señor fiscal, ahora aguárdeme. Señor Lawson. Está acá al lado nuestro. ¿Dónde está? Creo que no se ve. Es importante, como anuncié al comienzo de... Pero es que estamos los tres, la otra vez también estábamos los tres. Tienen que estar visibles, por supuesto, pero entiendo que están los tres. La verdad que estamos viendo a usted, nos cuesta encontrarnos ahora nosotros. Como tenemos la pantalla completa, nos cuesta encontrarnos, pero estamos los tres. Bien, aprovecho entonces la oportunidad para recordarle... no nos movimos. De acuerdo, ya lo escuché. Sin perjuicio de ello, aprovecho la oportunidad. Es la segunda vez y siempre es a nosotros. Aprovecho la oportunidad para recordarle a todas las personas imputadas que, como anuncié al comienzo del juicio, es deber del tribunal velar porque ustedes escuchen la requisitoria fiscal y entonces de ahí la importancia de que podamos verlos en pantalla. Bien. Es un chiste. Es una película clase B. Es un chiste. Aparte, con el mayor de los respetos personales para el doctor Méndez Signori, que es el presidente del tribunal. ¿Cómo lo digo televisivamente? Lo voy a hacer como se vieja. Se le están cantando de risa en la cara, doctor. Se le están riendo en la cara, doctor. Si tiene un toque de dignidad, deje de este papelón. No lo veo, acá arriba, acá abajo. Si usted cree que hay un imputado que no pone el rostro como indica el procedimiento, dígale por nombre y apellido. Ahí la tenés, Cristina Fernández de Kirchner. El presidente del tribunal dice, le tenemos que ver a todo el mundo, mirá. Y el otro que, no, estamos acá los tres, no, veo el techo. Y el imputado diciendo, no nos encontramos. No nos encontramos. Bueno, esto es lo que ocurre con un juicio que tiene 86 imputados, que es el juicio de mayor trayectoria en materia de corrupción en la historia judicial de nuestro país, desarrollándose de esta manera. Estoy mirando acá a Juan Manuel Abal Medina. Que no está como fuera de foco. ¿Viste que son esos filtros que se ponen? Sí. Ya vos fíjate, ¿ves? Ahí se lo ve un cachito. Sí. Después tiene puesto el filtro que como que aparece y desaparece. Che, es un chiste. Bueno, Debido comiendo, Juan Pablo Schiavi comiendo. Si esto transcurriera en una sala de audiencias, como la oralidad, como el juicio originalmente se pensó, que es concederle inmediatez al proceso, nada de esto ocurriría. Obvio. En un momento, Rafael Llorens se levanta y se va, busca algo, regresa, porque finalmente el comportamiento de los imputados a cámara lo que demuestra también es el valor que le están dando a este proceso. Se les están riendo. No, de verdad. O sea, alguien de la familia del doctor Méndez Signori y los dos integrantes le tienen que decir, papá, cuando vayan a almorzar, se te están riendo en la cara. Bueno, ¿qué pasó? Pero además, fíjate, de Cristina Kirchner vimos nada, ya ni el pelo. Dentro de poco te lo dije. Vamos a ver solo la biblioteca desde San José 1111. Ayer fue una jornada importante. ¿Te acordás que el martes habían explicado por qué esta organización criminal se había constituido en una asociación ilícita y por qué Cristina Kirchner era la jefa de la misma? Ayer lo que se escuchó fue lo siguiente y tiene que ver con quién era la destinataria final de los sobornos que se cobraban. Mirá. Y la principal receptora de los sobornos garantizados por los empresarios a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación resultó ser Cristina Elizabeth Fernández, que era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados. Ella resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas. Bueno, claramente, ¿no? Sí, sin eufemismo. Ella tenía la potestad para decidir cómo y de qué manera recaudar las coimas. Destinataria final fue una parte que se escuchó mucho en la lectura del requerimiento de elevación a juicio de ayer.
Y entre otras cosas, lo que se determinó es que todo ese circuito de coimas tenía 3 lugares específicos: la Quinta de Olivos, el departamento de Uruguay y Juncal y en algunos casos la Casa de Gobierno cuando eran paquetes chicos. Valijas grandes, cajas a Uruguay y Juncal o en su defecto a la Quinta de Olivos. La principal receptora de los sobornos garantizados por los empresarios a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo resultó ser Cristina Fernández, que era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados. Al departamento de Uruguay y Juncal lo llamaron el lugar de acopio de dólares. Hay que recordar, lo decía Stornelli los otros días en la entrevista, que estaba vacío por obvias razones, Sí. porque ya residía en la residencia Olivos. Desde el 2003 estaban en la residencia Claro, Olivos. pero ahí había autorización, subían, o quien fuera Muñoz o Gutiérrez, Sí. eran los que hacían el acopio y dejaban el dinero Sí. allí, ¿no? De hecho, Claudio Berti, en su confesión como arrepentido, lo que dice es: yo vi valijas y había cerca de 60 millones de dólares en Uruguay y Juncal. Hay parte de la acusación también Acá hacia está, mirá. Robert. Perdón, me adelanté algo Ahí que es. vos ibas a No, decir, el dinero era, sí, lo mismo, era recibido por el entonces secretario privado Daniel Muñoz y generalmente era trasladado en manos de Roberto Barata, el funcionario encargado de coordinar y retirar los pagos de los empresarios. Roberto Barata fue una pieza clave, uno de los principales acusados. Creo que tenemos también parte de la acusación que se leyó ayer en su contra. Barata se comunicaba con los particulares, negociaba los términos de los acuerdos venales, principalmente los lugares y los medios a utilizarse. Y al final del día se comunicaba con Héctor Daniel Muñoz para llevarle el total del producto obtenido a través del ilícito. Y no lo llevaba a cualquier lugar, sino más bien a los domicilios que eran utilizados por los entonces jefes de la organización, Néstor Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández. Claro, o sea, sin duda, o sea, no es que una acusación antojadiza y demás, hay coincidencia de cómo funcionaba el sistema. Esa es una buena palabra porque está en el requerimiento de elevación. Lo que dice en un momento el fiscal Carlos Stornelli es: hay coincidencia entre lo que escribió Oscar Centeno, lo que confesaron los empresarios que pagaban, lo que confesaron los exfuncionarios y exsecretarios privados de Cristina y Néstor Kirchner, y todo fortalece la tesis central, que es que la expresidenta resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado. Ayer se leyeron lo que vendría a ser la causa central, 127 coimas que se le atribuyen a Cristina Kirchner de 204. La semana que viene se empieza a leer el requerimiento de la camarita. Claro. Poco agradable. Los especialmente privilegiados. Sí, ¿no? exactamente. La cartelización de la obra pública no se mostró, pero posiblemente escuchó una de las peores acusaciones en su contra. Gracias, Lucía.